Hola, bienvenidos al segundo video tutorial. En esta ocasión vamos a seguir viendo conceptos básicos para el uso de hojas de cálculo. El primer tema que vamos a ver es el tamaño de las filas y de las columnas. Si ustedes observan, en nuestra hoja de cálculo, cuando abrimos un libro nuevo, una nueva hoja, por default nos pone el mismo ancho para las columnas y el mismo alto para las filas, ¿sí? Si nosotros quisiéramos saber qué tamaño tiene el ancho de una columna, basta con colocar el puntero del mouse entre la columna A y B, en esta rayita, la colocamos y va a aparecer o va a cambiar lo que es la forma del puntero. Vamos a mantenerlo oprimido. Sin dejar de oprimir el botón izquierdo del mouse, nos indica qué ancho tiene. Todas tienen por default el mismo ancho. Vamos a comprobarlo ahora con la B. Oprimimos y tiene 10.70. Con la C, 10.70. Y así sucesivamente 10.71 para todas, ¿sí? Que equivale a un total de 80 píxeles. Lo mismo sería para el alto de la fila. Colocamos el puntero entre el 1 y el 2 en la línea divisora, oprimimos el botón izquierdo y nos va a indicar que tiene un alto de 15, que equivalen a 20 píxeles. Lo mismo para la siguiente, y todas tienen un mismo alto y un mismo ancho. Ahora bien, ¿es posible modificar el alto y el ancho? Sí, sí es posible modificar. Lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es simplemente colocando el puntero del mouse sobre la línea divisora entre A y B, por ejemplo en una columna. Oprimimos el botón izquierdo y arrastramos al ancho que nosotros necesitemos. Lo mismo sucede para el alto de la fila. Voy a deshacer. Ahora bien, lo podemos hacer igual para un conjunto de columnas o un conjunto de filas. Por ejemplo, para varias columnas, para seleccionar, recuerden, la columna, basta con colocar el puntero del mouse sobre la columna a seleccionar, cambia la forma de puntero, damos clic y está seleccionada toda la columna. Sin soltar el botón izquierdo del mouse, vamos seleccionando las columnas que deseamos. Vamos a hacer hasta la G. Estando seleccionadas, colocamos el puntero del mouse en cualquier columna de las seleccionadas, damos clic sin soltar, arrastramos al tamaño deseado, ¿sí? Vamos a deshacer y lo mismo sería para las filas. Vamos a seleccionar hasta la 10 y vamos a hacerlas más amplias. Colocamos el puntero del mouse en la división y ampliamos. De esta manera estamos cambiando el alto de la fila. Otra forma de hacerlo es yéndonos a lo que es en la pestaña inicio, tenemos la opción celda y tenemos la opción formato, ¿sí? Primero vamos a seleccionar qué celda queremos cambiar. En este caso estoy seleccionando la columna C, me voy a formato y le voy a decir quiero cambiar el ancho de la columna, y aquí me está pidiendo el tamaño, entonces yo le voy a poner por ejemplo 37 y me está cambiando el ancho de 37. Lo mismo sería para la fila. Selecciono la fila 4, me voy al alto de la fila, voy a seleccionar 22 y cambia el alto. Bien, continuando, tenemos también que las celdas se pueden autoajustar al contenido. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Estamos introduciendo el texto Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios número 123 en la celda C3.
Al dar enter, ustedes van a observar que este texto es encima, se encuentra en C3, pero el contenido está encima de las demás celdas. ¿Sí? Si yo quisiera ajustar, vamos a ver, si yo pongo un texto aquí en D3, vamos a poner tercero D, se esconde el texto, ¿sí? El texto se esconde, no se ha borrado, nada más se esconde. Pero nosotros quisiéramos que nuestra celda o nuestra columna tuviera todo el ancho del texto Centro de Estudios Tecnológico Industriales de Servicios número 123. Para eso nosotros podemos hacer un autoajuste. ¿Cómo lo haríamos? Nos colocamos en la línea divisora entre C y D y simplemente damos doble clic con nuestro botón izquierdo del mouse. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ajustar la columna al contenido de la celda. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Si nosotros tuviéramos esta lista de alumnos, si ustedes observan lo que son los nombres de los alumnos, se están sobrepasando a las siguientes celdas. Para hacer el autoajuste, damos doble clic entre B y C y lo está ajustando. Ajusta al más grande, en este caso el más largo fue B2, ¿sí? De esa manera hacemos lo que es el autoajuste. Bien, el siguiente tema es combinar celdas. Si ustedes observaron, cuando yo autoajusté, se ajustó la columna B al texto más largo del contenido de B2. Pero esta celda nosotros queremos que se encuentre combinada y centrada en una sola celda de B a F, ¿sí? Para eso vamos a combinar las celdas. Vamos a seleccionar B2, C, D, E y F. Es el rango de celdas donde quiero que se combine. Para esto damos clic aquí en este botón que dice combinar y centrar. ¿Qué es lo que pasa? Se convierte esas 5 celdas se convierte en una sola celda, se combina y se centra. Ahora bien, yo quisiera que esto estuviera pues más pequeño, más angosto la columna al tamaño del nombre más largo. Voy a hacer un autoajuste, entonces simplemente doy doble clic y ¿qué es lo que pasó? Pues se ajustó al nombre de Evelyn Fernanda, que es el más largo. Bien, el siguiente tema es bordes y rellenos a celdas. Nosotros podemos aplicar bordes y rellenos, colores de rellenos a nuestras celdas. Bien, voy a seleccionar el rango de celdas de B4 hasta C24, que abarque también la columna E. Este es el rango donde voy a aplicar bordes. Este ya se hizo en la práctica anterior. Para aplicar bordes doy clic aquí y puedo seleccionar todos estos estilos de borde. Por ejemplo, puedo poner un borde exterior grueso, puedo poner bordes interiores en lo que es en el interior, y de esa manera estoy poniendo bordes. Ahora también puedo personalizar mis bordes. Entonces vamos a ver cómo personalizar. Y para poner colores de relleno también lo podemos hacer. Los nombres de los alumnos van a llevar un color de relleno. Desde aquí lo podemos hacer, color de relleno. Es el botecito de pintura y aplicamos el relleno que nosotros deseamos. Aquí de preferencia es que si ustedes van a utilizar un color de relleno oscuro, por ejemplo este azul, utilicen una fuente clara. ¿Para qué? Pues para que se llegue a apreciar. Ahora bien, para su certificación, aquí va una recomendación. A veces en la evaluación les pide pon un color de relleno azul y les da un nombre. Si ustedes colocan el puntero del mouse sobre el color de relleno,
les va a dar el color del nombre. En este caso, donde está en este momento, se llama azul énfasis 1, claro 40%. Bien, eso lo podemos hacer de manera inmediata con lo que tenemos a la mano, que es nuestra ficha de inicio, nuestra barra de inicio, nuestra barra de herramienta, pero también lo podemos personalizar. ¿Cómo? Suponiendo que todo mi contenido de texto, que es mi rango de A4 a E24, yo no quisiera esta línea continua, sino quisiera otro tipo de línea. Para esto nos vamos a ir aquí mismo al botecito de pintura, no es cierto. Bien, si se dan cuenta, aquí en la ficha inicio tenemos una pequeña flecha que indica, da una orientación hacia abajo. Van a dar clic aquí y nos va a abrir una ventana que se llama formato de celdas. Nos vamos a dirigir a la pestaña bordes, y aquí en bordes es donde yo puedo personalizar los bordes. Me da ciertos estilos, por ejemplo la doble raya. Puedo cambiar de color de la línea a la línea y ya aplico a qué tipo de borde, por ejemplo al contorno, ¿sí? Y a lo mejor una línea punteada para el interior. Aquí me da una vista previa de cómo va quedando lo que es mi borde. Doy a aceptar y observen que cambia, nos cambian los bordes. Bien, ahora a lo mejor no quisiera yo este color azul, regreso otra vez dando clic aquí en la flecha y puedo ir a rellenos. Aquí en rellenos me da los colores que tengo en el botecito de pintura, pero también puedo elegir lo que es un color de trama, o puedo elegir un estilo de trama. Por ejemplo, yo quisiera un punteado con un color azul, ¿no? Vamos a elegir uno más claro, más tenue. Y observen cómo se muestra. Y le damos a aceptar y observen que ya mi relleno ya no es un color sólido, sino ahora es con un otro estilo. Bien, vamos a suponer que aquí me hace falta introducir otro nombre, ¿sí? Para eso yo puedo insertar lo que son celdas en lo que es un contenido de texto entre celdas, ¿sí? Doy clic derecho, voy a elegir la opción que dice insertar, ¿sí? Me dice desplazar las celdas hacia la derecha, desplazar las celdas hacia abajo, insertar toda una fila, insertar toda una columna. Como yo quiero nada más una celda, yo le voy a decir que Said vaya hacia abajo. Entonces dejo esta opción que dice desplazar las celdas hacia abajo, doy a aceptar y efectivamente me está insertando una celda antes de Said. Bien, si ustedes se dan cuenta, igual ahí nos decía insertar filas y columnas. ¿Cómo insertamos filas y columnas? Nos colocamos en la celda, en la fila deseada, clic derecho y elegimos la opción insertar, y automáticamente nos inserta toda una fila. Lo mismo puede ser para columna. Damos clic derecho en la cabecera de la columna, le doy a insertar y me inserta toda una columna. Lo mismo como inserto, lo mismo puedo hacer para eliminar. Si yo deseo eliminar la columna C, que doy clic derecho y en lugar de insertar elijo eliminar y la quita. Lo mismo es para la fila, clic derecho, eliminar y elimina. Bien, el siguiente tema es rangos. Un rango de celdas es un conjunto de celdas. ¿Para qué nos van a servir esos rangos de celdas? Nos permiten a lo mejor hacer operaciones de una manera rápida, sin necesidad de estar haciendo referencia a cada celda. Por ejemplo, vamos a ver, la compañera Dalis tuvo
10 en primer parcial, 8 en segundo parcial y 9 en tercer parcial. Si yo quisiera obtener el promedio de estas tres calificaciones de Obdalis, yo tendría que sumar 10 más 8 más 9 y lo tendría que dividir entre 3. ¿Cómo se haría aquí en Excel? Bueno, en la columna F4 es donde nosotros deseamos hacer ese promedio. Toda fórmula debe de tener un signo de igual. Y de ahí tendría yo que hacer referencia al 10 que está en la celda C4 más el 8 que está en la celda D4 más el 9 que está en la celda E4. Cierro paréntesis y esto lo divido entre 3. De esta manera yo obtendría el promedio. Bien, ahora utilizando rangos, vamos a ver el caso de Evelyn. Evelyn tiene 10, tiene 7 y tiene 8. Yo lo que puedo hacer es que este rango de celdas de Evelyn lo voy a nombrar de C5 a D5, perdón, de C5 a E5. Si se dan cuenta, aquí en lo que es nombre de las celdas me pone 5. Yo voy a quitar ese E5 y le voy a poner promedio, calificaciones. Este rango de celdas se va a llamar calificaciones. Si yo doy clic aquí y despliego, hay un rango que se llama calificaciones y en efecto me está seleccionando el rango. Bien, en Excel tenemos una serie de funciones que nos permiten hacer operaciones de manera rápida. Hace ratito lo hicimos con operadores matemáticos, en este caso con el signo de más. Pero yo también lo podría hacer a través de una función, que es precisamente la función de promedio. ¿Cómo quedaría? Quedaría igual promedio, abro paréntesis y ya no voy a poner C4 más D4 más C4, sino simplemente voy a poner aquí lo que es el nombre del rango, que en este caso sería calificaciones. ¿Y qué me va a hacer? Me va a sacar el promedio de este rango. Aquí lo hicimos en Obdalis. Vamos a repetirlo con Evelyn. Vamos a seleccionar este rango y tiene que tener otro nombre. Va a ser calificaciones, o le podemos poner el nombre de Evelyn. ¿Sí? Ahora bien, aquí haríamos en F5 haríamos lo que es el promedio. Utilizamos la función promedio, abrimos paréntesis y le voy a indicar las calificaciones de Evelyn, el rango, en este caso es Evelyn. Si se dan cuenta, aquí en ayuda ya me está indicando que hay un rango de celdas llamado Evelyn. Le puedo dar doble clic y automáticamente lo pone. Cierro paréntesis y me da el promedio de Evelyn. Y de esta manera nosotros podemos utilizar lo que son rangos de celdas. El siguiente tema es comentarios a celdas. Los comentarios a celdas nos permiten comentar alguna situación de la celda. Por ejemplo, a lo mejor algún alumno no tiene calificación en algún parcial porque tengo alguna observación que a lo mejor estuvo enfermo, no me entregó calificaciones. Yo puedo poner un comentario en la celda donde se encuentra el nombre del alumno. Por ejemplo, Gabriela. Para poner comentario a la celda, selecciono la celda donde quiero poner comentario. Me voy a la ficha revisar y en revisar está la opción que dice nuevo comentario. Doy clic y me aparece un recuadro donde yo puedo indicar el comentario, la situación, por ejemplo en este caso de Gabriela. ¿Sí? Yo puedo poner no tiene calificación
del tercer parcial, porque hace falta entregar trabajos por causa de enfermedad. Nosotros en el comentario sí nos permite introducir un buen tamaño de texto, me parece que hasta 256 caracteres. Entonces nosotros podemos poner comentarios de esta manera. ¿Cómo sé que una celda tiene un comentario? Porque si se dan cuenta, en la parte superior de la celda, en la parte superior derecha de la celda, aparece una pequeña flechita roja, donde me indica que precisamente ahí hay un comentario, ¿sí? Y para visualizarlo, pues basta simplemente dar clic sobre ese triangulito rojo para poder visualizar el comentario, ¿sí? Ahora, si yo no quisiera el comentario, simplemente selecciono la celda, en la ficha revisar, tenemos precisamente la opción que dice eliminar comentario, y de esta manera, si se dan cuenta, desaparece el triangulito rojo que nos indica que se ha eliminado lo que es el comentario. Bien, el siguiente tema es lo que es la alineación de los textos. Bien, si se dan cuenta, aquí yo tengo primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y promedio. A lo mejor para mí se me hace mucho, está ocupando mucho espacio en lo que es el ancho de la columna, ¿sí? A lo mejor yo quisiera un texto que vaya a unos 90 grados o unos 45, no sé, de acuerdo al diseño que ustedes le quieran dar. Para que yo pueda mover lo que es la orientación del texto, pues simplemente basta con que seleccione el texto que quiero modificar y doy clic aquí en esta opción que dice en la ficha inicio, que dice orientación, ¿sí? Y aquí me da las orientaciones que yo puedo aplicarle a mi texto. Por ejemplo, girar texto hacia arriba, y de esta manera me los está girando y me da la posibilidad de poder reducir a lo mejor el tamaño de la columna, ¿sí? Para poder centrarlo mejor, ¿sí? Está ocupando menos espacio, y esto nos sirve más para cuando queramos mandar a imprimir, ¿sí? Pero a lo mejor no les gusta esta forma. Bueno, pues podemos hacerlo de otra manera. A lo mejor yo quiero que esté primer parcial en esta columna, en esta celda, perdón, que esté primero el texto primer y abajo parcial. Bueno, para esto voy a reducir un poco el tamaño del ancho de la celda, y si se dan cuenta, los textos se están encimando, ¿sí? Bueno, para esto yo puedo seleccionar, doy clic derecho y me voy a la opción que dice formato de celdas. En formato de celdas me aparece, esta ventana ya la habíamos visto, nos aparece la ficha número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. En este caso nos vamos a ir a alineación y puedo alinearlo de manera horizontal y vertical. Yo quiero que esté completamente centrado, le doy centrar tanto a horizontal como a vertical, ¿sí? Y tengo que activar esta casilla que dice ajustar texto. La activo y doy clic en aceptar, ¿sí? Y de esta manera está permitiendo que ponga primero el primer texto en la parte superior y en una siguiente línea parcial. Bien, continuando, tenemos aquí que nuestra celda, tenemos una combinación de celda donde dice listado de alumnos de 3D ofimática. Está combinada de la celda B2 a G2. Si se dan cuenta, pues aquí tendría que haber sido desde F. Si yo no quisiera tener esta combinación de celda, pues simplemente basta con quitarla. Así como la pusimos, la podemos quitar. Está seleccionada la celda combinada y damos clic otra vez en el botón de combinar y centrar. De esta manera quita la combinación y nos da la oportunidad de volver a seleccionar para volver a combinar de manera correcta,
¿sí? Bien, ahora tenemos también la opción de dar formato a nuestros textos, a nuestras celdas. Sabemos que manejamos diferentes tipos de texto. En este caso aquí tenemos un dato, de tipo texto, un dato de tipo numérico. También podemos manejar datos de tipo fecha, ¿sí? Para los datos de tipo texto, nosotros podemos darle formato desde aquí, desde la ficha inicio en fuente. Podemos aplicarle un color de relleno, un tipo de fuente, un tamaño de fuente, ponerla en negrita, cursiva o subrayado, ¿sí? Pero también tenemos más opciones. En la flechita damos clic y nos va a permitir todas estas opciones: negrita y cursiva, cambiar fuente, poner efectos de tachado, y ponerle más opciones, ¿sí? Para un tipo de dato numérico, nosotros podemos ir otra vez aquí a la misma ventana y tenemos la ficha número. En la ficha número nosotros podemos aplicarle cierta categoría. Por ejemplo, le podemos poner número, ya está por default, ¿sí? Moneda, con el signo de pesos, que sea tipo contabilidad, y vayan viendo cómo va cambiando de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando, o porcentaje, ¿sí? Si nosotros lo pusiéramos de tipo texto, pues ya no lo va a tomar en cuenta como un valor. Para hacer operaciones nos va a marcar error. Para tipo fecha, vamos a poner lo que es la fecha de hoy. Bien, este símbolo me indica que la fecha no cabe en este espacio de celda. Si yo la hago más pequeña, ya me la muestra, ¿sí? Bien, voy a regresar a la misma ventana, me voy a número y por default me da fecha. Yo puedo cambiarle el formato de fecha, ¿sí? Por ejemplo, damos a aceptar y en lugar de las diagonales ahora me pone guión. De esa manera nosotros le podemos ir dando formato a nuestras celdas, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro promedio a Esaú. Vamos a suponer que él tiene 8, tiene 7 y tiene 10. Vamos a sumarlo. Sumar C6 más y más y lo voy a dividir entre 3. Si se dan cuenta, al propósito me está faltando un paréntesis. Cuando yo doy enter me va a marcar un error, ¿sí? Y en ese caso dice hubo un error con este problema, hay un problema con esta fórmula, y me trata de dar una sugerencia, ¿sí? Entonces si yo regreso, yo lo pongo y ya me permite hacer. A lo que quiero llegar es que existen errores, que Excel nos detecta y nos va marcando. Por ejemplo, en la diapositiva que les proporcioné nos marcan ciertos errores, ¿sí? Y hay veces que nos da una propuesta de solución. Hay errores que no nos detecta pero no nos avisa. Cuando es así, nos aparece lo que es una flechita verde y nos indica que hay un error. Para visualizar qué tipo de error es, pues simplemente damos clic en este símbolo. En este símbolo vamos a dar clic para poder visualizar el error y nos va a desplegar un listado como para indicarnos qué tipo de errores puede encontrar Excel. Bien, esto sería
todo por este pequeño tutorial. Espero que les sirva mucho y los pueda guiar para las siguientes tareas y la siguiente práctica. Gracias.